Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, compañeros. Nos presentamos, somos uno de los grupos que va a exponer sobre el tema. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes, que viene a ser la señorita Audiver Guzmán Janina Brigitte, la señorita Honor Sala Lidet, el estudiante José Daniel García Luján y mi persona, Emanuel Vázquez Siles. Daremos inicio a la exposición. Empezamos leyendo el enunciado del problema, que es el siguiente. Una fábrica de fideos ha solicitado 35.000 bolsas blancas de polipropileno. Las dimensiones de la bolsa son de 52 centímetros de ancho y de 98 centímetros de largo, con tipo de costura recta. El diámetro de hilo es de 5 milímetros y el espesor es de 60 micrones. Además, se requiere 30.000 bolsas de color verde claro, de 64 centímetros de ancho y 102 centímetros de largo, con tipo de costura de fondo con hilos de 4 milímetros y espesor de 60 micrones. Ambas bolsas serán con telas de polipropileno de 40 cintas. Determinar la cantidad de materia prima que debe considerar el jefe de producción de la empresa textilera y el tiempo de producción requerido si la capacidad de producción es de 4.000 kilogramos al día. Los cálculos deben ser efectuados para un título de 800 denier. Empezaremos a desarrollar el siguiente problema, que viene a ser colocando los valores en las características de la bolsa. Nos pide que el ancho de la bolsa blanca sea de 52 centímetros. Nos pide también que el largo sea de 92 centímetros. Reemplazamos los datos correspondientes y lo volvemos a metro. Ahora, para analizar el siguiente problema, las bolsas requeridas vienen a ser 35.000 bolsas. Y con los siguientes datos que nos dieron, con 52 centímetros de ancho y de largo viene a ser 98. Pero en este caso se le añade 7 centímetros extra por la costura, tipo de costura. El área de la bolsa que se calcula por la fórmula, con la siguiente fórmula, que es área 2 por el ancho y el largo, que nos viene a dar un resultado de 1,092 metros cuadrados. Acá podemos ver la diferente fórmula y el peso de la bolsa que tuviera, que viene a ser 80,644 gramos. Acá tenemos los siguientes datos del gramaje y su fórmula, que viene a ser el peso final del producto, que es considerado en gramos, y viene a ser dividido por el área, que es 2 por el ancho y por el largo del corte. Las características del hilo, acá podemos ver una tablita que nos muestra las características del hilo con sus siguientes mediciones. Su gramaje y el peso de la bolsa. El título de denier nos muestra que es 800, que es la masa de la cinta relativa a una cierta longitud, y sus unidades son el tex y el denier. El título de cinta se determina por el peso de la cierta cantidad de metros de la cinta. El título del denier viene a ser 800, su ancho del hilo viene a ser 4 milímetros y el número de la cinta viene a ser 40, estandarizado. Cedo la palabra a mi compañera Janina. Buen día, ingeniero. Yo voy a continuar con la explicación del ejercicio. Como mencionó mi compañero, el título denier va a ser de 800, ya que el ejercicio no nos da ese dato. El ancho del hilo es de 4 milímetros y el número de cinta va a ser de 40, que es un valor estandarizado. Con este dato del número de cintas, se calcula lo que sería la densidad, que es de 4 cintas sobre centímetros del tejido, y la densidad de trama va a ser de 400 cintas por metro. Una vez obtenidos estos datos, pasamos a calcular lo que sería el factor de incremento de longitud, que en este caso podemos apreciar ahí en la fórmula, que está simbolizado con la F. En este caso, como el ancho del hilo es de 4 milímetros,
calculamos lo que sería el espesor de la cinta va a ser de 50, un poquito más abajo, por favor. Es de 60 micrones, esto es igual a 0,06 milímetros. Entonces pasamos a calcular lo que sería los 50 micrones dividido entre 1000, y esto nos da un total que sería el factor del incremento de longitud, que sería de 1,038. Luego, para sacar lo que sería ya el porcentaje de este factor, procedemos a calcular lo que sería el valor obtenido, que en este caso es de 1,038, lo dividimos entre lo que sería el ancho del hilo, que este es de 4 milímetros, más el 1,038. Y esto nos da un porcentaje de 20,61%. Y como se puede apreciar, este rango se encuentra entre los 20 a 30, que es el rango comprendido para la fabricación de estas bolsas. Luego pasamos a calcular lo que sería ya el gramaje en sí aplicando la fórmula que se puede ver más arriba, que en este caso sería multiplicar el título por la densidad sería de la bolsa, todo esto dividido entre 9000, que sería aplicando la fórmula del gramaje, y esto nos da un total de 73,85 gramos de trama. Luego para eso se calculó lo que sería la bolsa, el peso de la bolsa, que en este caso va a ser de 0,08 kilogramos. Luego, como menciona el ejercicio, la cantidad requerida va a ser de 35.000 bolsas, lo cual con esto podemos calcular lo que sería el peso en kilogramos, que sería de 35.000 por el peso de la bolsa, el peso de una bolsa, que esto nos da un total de 2.822 kilogramos. Como se puede apreciar también en el ejercicio, en el procedimiento se pierde un porcentaje de 3% del material, ¿no?, para realizar las bolsas. Entonces, el rendimiento que nos va a quedar sería de 96,5%. Con esto ya se calcula lo que sería la cantidad de las bolsas a producir, que va a ser de 36.269 bolsas. Con esto se calcula también lo que sería el peso en kilogramos y el peso total de todo el material que se va a requerir. Una vez obtenido este resultado del peso y de la cantidad de las bolsas, pasamos a calcular lo que sería en la siguiente tablita que se puede apreciar, que es se escoge lo que sería el ancho del hilo, que sería en este caso de 4 milímetros. Entonces copiamos los datos, en este caso para materia prima va a ser de 7, para el siguiente va a ser de 275, y así sucesivamente se copian los datos. Con este dato ya podemos pasar a calcular lo que sería la masa en gramos, que en este caso sería multiplicar el 7, como se puede apreciar en el ancho del hilo, por los 1000, por la densidad, que en este caso la densidad viene dada en gramos sobre centímetros cúbicos, como se puede apreciar en la tablita de arriba, que es de 0,565. Esto nos da un total de 3.955 gramos, y el mismo procedimiento se realiza para lo que sería los 3 siguientes componentes. Luego, para ya sacar lo que sería el porcentaje de cada material que va a cubrir en este proceso, se multiplica lo que sería, se divide la masa obtenida, que en este caso, por ejemplo, en la primera es de 3.955, se divide entre el total de los gramos, que sería la sumatoria de todos los gramos de los componentes. Y en el primero nos da un porcentaje de 78. Y luego, para ya finalizar, con respecto a la materia prima, se calcula ya el kilogramo que va
a cubrir, se podría decir, cada uno de los componentes dentro del kilogramo total, que en este caso sería de 2.924 kilogramos. Entonces, para calcular cada uno se multiplica lo que sería el porcentaje que calculamos, que en este caso sería de 78,08%, lo multiplicamos por el kilogramo total de todo el material de los 4 componentes. Y en este caso en la primera nos da de 2.283 kilogramos. Y realizamos lo mismo para los siguientes 3 componentes. Eso sería todo con respecto a la primera explicación sobre las bolsas blancas. Buenas noches, Inge. Mi nombre es Licedo Morzabala. Para las bolsas de color verde nos dice que la empresa de fideo requiere 30.000 bolsas con un ancho de 64 centímetros, un largo de 102 y nos está pidiendo costura de fondo de 4 milímetros y espesor de 60 micrones. Estas son sus dimensiones, que acabo de decir que tiene 64 centímetros de ancho y tendrá 102 centímetros de largo. Nos dice el problema que tenemos un tipo de costura a fondo de 4 centímetros. Este es un adicional que está relacionado al espesor que corresponde a donde se va a costurar, lo que en sí no es aprovechado. Las bolsas requeridas son de 30.000 bolsas de polipropileno. El largo del corte es de 102 centímetros de largo más 4 centímetros que viene a ser de fondo. Esto sería 106 centímetros de largo de corte. El área de la bolsa se calcula con la fórmula del área igual a 2 veces por el ancho y por el largo del corte, es decir, 2 por 64 centímetros del ancho y por 106 centímetros de largo del corte. Es igual a 13.564 centímetros al cuadrado y eso lo llevamos a metros al cuadrado, que es 1,3568 metros al cuadrado. El peso de la bolsa aquí lo que hago es una estimación, no entro todavía a utilizar esto porque esto es una forma de calcular cuánto será el peso de la bolsa, pero previamente a esto está relacionado el gramaje, donde el gramaje es el peso final que tendría la bolsa de polipropileno. La norma boliviana establece que para determinar el peso que tiene una bolsa de polipropileno relacionada al gramaje se calcula a través de la fórmula que vemos ahí, que es peso es igual a gramaje por el área por el peso del hilo de corte, que viene a ser el gramaje 1,3568 metros al cuadrado por el 73,85 que viene a ser el área y 1,5 que viene a ser el peso del hilo del corte, que nos sale 101,7 gramos que viene a ser el peso. Pues en el problema nos dice que ocupemos 800 de nier y el ancho del hilo de 4 milímetros y 40 número de cinta de valor estandarizado. García, te toca. Buenas noches, ingeniero. Voy a continuar con la explicación del ejercicio de bolsas verde clara. Como mencionaba mi compañero anterior, vamos a ocupar un ancho del hilo de 4 milímetros y el número de cinta estandarizado para ambas bolsas que hemos escuchado era de 40 líneas. Por favor, más abajo. Y otro dato que nos da importante es que de cada espesor de la cinta se va a dividir entre 60 micrones y obtenemos el espesor de la cinta que sería 0,06 milímetros. Más abajo para abajo. Ahí. Como podemos ver, al tener nuestra bolsa hecha de 4 milímetros, nos comprende el rango de 20 a 30%, lo cual cumplimos si se cumple el espesor dado, así que por ende va a salir una bolsa de buena calidad. Acá abajo es como un resumen de todo. Una bolsa va a estar con un peso de 100,2 gramos. Cantidad de bolsas entregadas son 30.000. El rendimiento, como lo calculamos, quitándole las pérdidas en el proceso, nos da un total de rendimiento total que nos va a dar del 96,5% de la bolsa. Y el peso total que va a ser de 3,115 kilogramos. Más abajo, por favor. Como podemos ver, aquí especificamos, casi aplicamos la misma fórmula, solo que con diferentes datos para el tipo de color de bolsas verdes claras. Corregimos eso. Y como explicó mi compañera Janine, ahora te vas por favor a las bolsas blancas. Por favor, voy a explicar lo final.
Tras haber encontrado, sabemos la capacidad de nuestra productora de bolsa, que su capacidad es 4.000 kilogramos día. Los días cuentan con 24 horas, entonces lo dividimos entre 24 horas y tenemos que producimos 166.67 kilogramos por hora. Y para nuestra primera masa de bolsas blancas, como traemos el peso total, lo dividimos entre los kilogramos por hora y obtenemos que necesitamos 17 horas para poder producir esa cantidad. Dividiéndolos en 2 turnos de 8, podemos cumplir con la demanda. Pasando a la producción de bolsas verdes, tenemos que nos piden más de 3.115 kilogramos. Y lo mismo hacemos, dividimos entre las horas de producción, el hora por kilogramo que produce en nuestra empresa, nos da que 18.69 horas, que lo dividimos en 2 turnos, serían 9 horas. Más abajo, un poquito más abajo, por favor. Ahí. Para terminar todo, tenemos que, un resumen de los tiempos de producción: bolsas blancas darían 17,15 horas, bolsas verdes 18,69, en total serían 36.64 horas. Y los denier de cada bolsa, o el peso de cada bolsa, va a ser, de las blancas va a ser 80 y de las bolsas verdes va a ser 5,3. Listo. Eso sería todo. Me despido. Gracias.